Fue uno de los hombres más poderosos del narcotráfico. Nadie lo veía, pero todos sabían su nombre. Juan Ramón Mata Ballesteros, el cerebro detrás de una red de narcotráfico que sacudió a Latinoamérica y puso de rodillas a dos gobiernos. Un solo hombre desató el caos en Honduras, incendió una embajada y llevó al límite la relación entre dos países. Su captura no fue un arresto, fue un secuestro internacional, y su nombre quedó marcado en el caso que sacudió a la DEA, el asesinato de Enrique Kiki Camarena. Hoy, tras décadas en aislamiento, su cuerpo está roto, pero su historia no. El 12 de enero de 1945 vino al mundo Juan Ramón Mata Ballesteros. Esto ocurrió en el barrio La Leona de Tegucigalpa, Honduras, hijo de Ramón Mata Rivera y Cristina Ballesteros, siendo el segundo de 4 hermanos, de los cuales José Nelson y Reinaldo eran por parte de madre. Los Mata Ballesteros tenían profundas raíces en la región, sin embargo, vivían en condiciones modestas. Su padre era un hombre de carácter fuerte, trabajador y con conexiones en el comercio informal, mientras que su madre se encargaba de los menesteres del hogar y la crianza de sus hijos con disciplina. Juan Ramón, conocido también como el Negro o Don Mata, creció en un ambiente donde el respeto y la lealtad eran valores fundamentales, pero también donde la necesidad obligaba a buscar oportunidades fuera de los caminos convencionales. Desde niño, Mata demostró una inteligencia notable para los negocios. Ayudaba a sus padres en el comercio de productos locales y desde joven entendió cómo funcionaba el mundo del dinero. En 1960, cuando apenas contaba con 15 años, Mata Ballesteros abandonó la escuela y comenzó a trabajar como recolector de dinero en los buses de la ciudad y en pequeños negocios ilícitos. Inicialmente, su actividad consistía en el robo de carteras y en el contrabando de bienes como cigarros, alcohol y productos robados, moviéndolos entre países vecinos como Guatemala y El Salvador. Su carisma y facilidad para los negocios lo hicieron ganar la confianza de los traficantes locales. Para 1965, y ya con 20 años, Mata Ballesteros había dado un salto importante. Abandonó el contrabando de mercancías y empezó a trabajar con traficantes de marihuana en el barrio de Soto, a las afueras de la capital Tegucigalpa, donde operaban grandes dispensarios. Vivía en una casa al lado del cementerio y todo el mundo sabía que él estaba en el juego. Era conocido como el distribuidor más poderoso de la zona y había establecido conexiones con grupos de Guatemala y México. Fue en este periodo cuando conoció a Rafael Caro Quintero y Miguel Ángel Félix Gallardo, quienes más tarde se convertirían en sus aliados clave en el narcotráfico. Juan Ramón, a finales de la década de 1960, se trasladó a los Estados Unidos, donde se desempeñó en diversos trabajos, incluyendo labores agrícolas en Texas y como empleado en una tienda de comestibles en la ciudad de Nueva York. En 1970, Don Mata fue detenido en el Aeropuerto Internacional de Dulles, cerca de Washington, D.C., con aproximadamente 25 kilogramos de cocaína. Aunque las acusaciones por narcotráfico no prosperaron, fue condenado por violaciones migratorias debido al uso de un pasaporte falso. Posteriormente, fue encarcelado en la base de la Fuerza Aérea de Glynn, en Florida, de la cual logró escapar poco tiempo después, regresando a México, donde comenzó un increíble ascenso al poder, jugando un papel clave en el comercio de la cocaína. Aunque fue detenido en al menos 2 ocasiones en la década de 1970 en México, logró asegurar su liberación y obtener relaciones más profundas con el creciente submundo mexicano. Durante este periodo conoció a Alberto Sicilia Falcón, un traficante cubano radicado en México, y a Miguel Félix Gallardo, un mexicano de la famosa provincia de Sinaloa, donde estaba construyendo lo que se conocería como el Cártel de Guadalajara. Mata Ballesteros también se dirigió a Colombia, donde se conectó con quienes estaban formando lo que se conocería como el Cartel de Medellín. Pronto se convirtió en un corredor clave para todos, proporcionando un puente vital a través de Centroamérica para el movimiento del alcaloide.
También los conectó con su país natal, donde formó parte de una empresa de esmeraldas, cocaína y contrabando de armas dirigida por Mary y Mario Ferrari. La red de esmeraldas se extendió desde Colombia hasta México y durante un tiempo el negocio fue muy bueno. Además de mover mercancías ilegales al norte, Mata Ballesteros y Mario Ferrari poseían una discoteca en sociedad. Los Ferrari operaban impunemente debido a sus conexiones militares. También tenían concesionarios de autos y una empresa cervecera ubicada en una propiedad del coronel militar Ramón Reyes Sánchez, que para ese entonces era director de la Penitenciaría Nacional. Los Ferrari fueron, al parecer, la primera conexión directa con los militares de Honduras. Los militares se aseguraron de que sus compañeros de tráfico no fueran procesados y suavizaran su paso por los aeropuertos, las fronteras y las aduanas que ellos controlaban en ese momento. Cuando Mata Ballesteros quería que sus antecedentes judiciales e investigaciones en su contra fueran destruidos, recurría a los Ferrari. En algún momento, estalló una disputa entre los Ferrari y Mata Ballesteros. La pelea fue por un negocio de drogas en el que él sintió que había sido engañado. En diciembre de 1977, los secuaces de Mata Ballesteros secuestraron a los Ferrari y los llevaron a Colombia, donde él supervisó personalmente su tortura. Luego fueron devueltos a Honduras y posteriormente asesinados. 6 meses después, los cuerpos del matrimonio Ferrari fueron encontrados en un pozo de una granja a las afueras de Tegucigalpa. El asesinato fue planeado desde la oficina de inteligencia del coronel Torres Arias en el G2, junto con Mata Ballesteros. Pero la participación del coronel Torres en las operaciones de Mata Ballesteros parece haber ido mucho más allá de ayudar a aniquilar a sus rivales. El coronel también fue el mediador para los contactos oficiales en otros países, en particular con un coronel panameño llamado Manuel Antonio Noriega. Torres Arias fue inicialmente apoyado por la CIA, que se hizo la de la vista gorda frente a su participación en el narcotráfico debido a sus fuertes credenciales anticomunistas. Según un informe de inteligencia de la DEA, en 1978, Mata se había convertido en socio de negocios con el general Policarpo Paz García y había financiado directamente en Honduras a un capo de cocaína que llevó al poder a Paz. Se cree que, a partir de esta relación, Mata se involucró en el grupo paramilitar nicaragüense conocido como Los Contras. En el centro de la ayuda de Estados Unidos a los Contras estaba CETCO, una aerolínea que Mata Ballesteros estableció en Tegucigalpa. Esta empresa de aviación conectó a Mata Ballesteros con el ejército hondureño y con el gobierno de los Estados Unidos. A partir de 1984, CETCO fue la principal empresa utilizada por los Contras en Honduras para transportar suministros y personal para la Fuerza Democrática Nicaragüense, una facción de la Contra que transportaba al menos 1 millón de rondas de municiones, alimentos, uniformes y otros suministros militares desde 1983 hasta 1985. Mata había sido identificado por la DEA en 1985 como el miembro más importante de un consorcio para mover una parte importante de toda la cocaína traficada desde Colombia a Estados Unidos. Mata Ballesteros también utilizaba la empresa para transportar drogas hacia el norte, a sus aliados en México. Según un informe de investigación de aduanas, CETCO significa Comandante de Servicios Ejecutivos Turistas y es una corporación formada por empresarios estadounidenses, encabezada por Juan Ramón Mata Ballesteros, un violador de clase 1 de la DEA. El informe agrega que otras agencias estadounidenses sabían del papel de CETCO en el tráfico de drogas. Desde entonces, se ha conocido en las postrimerías del caso Irán-Contra que el teniente coronel Oliver North había creado las cuentas bancarias a través de las cuales CETCO cobraría por sus servicios a los militares de Estados Unidos. El 9 de julio de 1984 hay varios registros en el diario escritos por el propio Oliver, en donde decía que quería un avión para ir a Bolivia a recoger 1.500 kilos de pasta.
mientras que el 12 de julio de 1985 otro registro decía que 14 millones de dólares utilizados para financiar armas provenían del negocio de las drogas. Y el 9 de agosto de 1985 había escrito que en Honduras un DC-9 que se usaba para tramos hacia Nueva Orleans probablemente estaba siendo utilizado para el narcotráfico dentro de los Estados Unidos. Los registros muestran que el Departamento de Estado pagó más de $185.000 a CEDCO entre enero y agosto de 1986. La relación colombo-mexicana desarrollada por Juan Ramón Mata Ballesteros condujo a una explosión de cargamentos de cocaína a través de México, con las incautaciones de cocaína en ese país en un aumento de 2.3 toneladas en 1985 a 9.3 toneladas en 1987. En 1985, todo cambió para Mata Ballesteros, cuando el Cártel de Guadalajara, enfurecido por el éxito de la DEA en el decomiso de grandes extensiones de sus cultivos de marihuana en México y en los envíos de cocaína a Estados Unidos, secuestró y mató a Enrique Camarena. El detonante que lo alejó de la alianza colombo-mexicana fue un avión que llevaba armas y municiones militares a la contra nicaragüense, el cual se precipitó a tierra y dejó expuesta a la CIA. Se presume que Miguel Ángel Félix Gallardo usó ese incidente para dar información que más tarde llevaría a la detención y secuestro de Juan Mata Ballesteros en Tegucigalpa, apoderándose de las rutas que le pertenecían a cambio de librarse de la presión ejercida por la DEA por el asesinato de Camarena. El 7 de febrero de 1985, Enrique Kiki Camarena, un agente de la DEA de Estados Unidos de 37 años, fue secuestrado en Guadalajara, México. Su cuerpo, que había sido golpeado y torturado, fue encontrado el 5 de marzo de 1985, enterrado en un rancho junto con el cuerpo de Alfredo Zavala, un piloto mexicano que trabajó con Camarena. Junto a los cuerpos fueron enterradas cuerdas para atarlos, algunas de sus prendas de vestir, una sábana azul claro con un estampado floral y una venda adhesiva para los ojos. Tiempo después, un informante dijo a las autoridades mexicanas que Camarena había sido detenido y torturado en una residencia ubicada en el 881 de Lope de Vega, en Guadalajara, propiedad de Rafael Caro Quintero, uno de los líderes de un cártel de drogas de Guadalajara. Las autoridades mexicanas, varios meses después, aseguraron que habían recuperado grabaciones del interrogatorio de Camarena tras su secuestro. Los agentes de la DEA escucharon las grabaciones, reconociendo la voz de Camarena, así como la de Caro Quintero y otras personas. Para entonces, Camarena era uno de los 4 agentes de la DEA en la oficina de Guadalajara. Su secuestro y asesinato se produjeron tras sus agresivos esfuerzos por reducir el cultivo y el contrabando de marihuana, desencadenando una investigación masiva. A raíz de esto, muchas personas fueron condenadas por el secuestro y el asesinato, entre ellas Juan Mata Ballesteros. En el momento del asesinato de Camarena, el hondureño Mata Ballesteros tenía 40 años y era un importante vínculo entre el cártel de Medellín de Colombia y miembros de los cárteles de la droga mexicanos. Estaba particularmente vinculado a un cártel de Guadalajara que se especializaba en marihuana. Mata Ballesteros sería condenado más tarde en 2 casos separados de tráfico de drogas que involucraban el envío y distribución de cocaína y marihuana en California y Arizona, avaluados en varios millones de dólares. Según los fiscales, Camarena fue el objetivo de la DEA después de que en 1984 se incautaran varias cantidades importantes de marihuana y cocaína que le costaron al cártel millones de dólares. El caso contra Mata Ballesteros se basó en gran parte en el testimonio de Héctor Cervantes Santos, quien estaba a cargo de la seguridad en la casa de Javier Barba Hernández, un abogado involucrado en el cártel, y en los análisis forenses de cabello y fibras realizados por Michael Malone, agente especial del FBI. El 12 de febrero de 1985, 5 días después de la desaparición de Camarena, Mata Ballesteros fue visto saliendo de un hotel en Guadalajara, y el 29 de abril de 1985, la policía colombiana lo detuvo en Cartagena, Colombia, por cargos de drogas no relacionados.
fue llevado a Bogotá, donde fue interrogado por agentes de la DEA. Negó estar involucrado en el asesinato de Camarena. Sin embargo, los agentes informaron que admitió tener algún conocimiento del secuestro, pero se negó a decir nada más porque temía por su vida si hablaba. En un intento por extraditarlo a los Estados Unidos, el capo se fugó de la cárcel Modelo de Bogotá en marzo de 1986, simplemente comprando su salida con un soborno de $2 millones. Mata Ballesteros regresó campante a su país natal, Honduras, donde se sentía protegido por su vasta red y por su riqueza. Al comienzo, esta protección fue abundante. Mata Ballesteros solía ser una figura pública en Honduras. Era bien conocido como empresario, filántropo y narcotraficante. Se dice que tenía plantaciones de café, tabaco y especias, así como lecherías y tierras dedicadas exclusivamente a la ganadería. Fundó, además, empresas de construcción y agroindustriales. Construyó escuelas y en sus negocios se empleaban por lo menos 4.000 personas. Regalaba dinero en la puerta de su casa y solía llamar a las farmacias para garantizar medicinas para los enfermos. También, en alguna ocasión, ofreció $25.000 durante una teletón. Su ofrecimiento fue rechazado, pero de todas formas despertó admiración y simpatías. Era, al parecer, humilde y sencillo, el tipo de persona que disfrutaba comiendo en la cocina con sus cocineras. Mata Ballesteros también ejerció una influencia política significativa. Organizaba fiestas en su mansión, donde supuestamente recibía a políticos, militares y al entonces jefe de policía de Honduras. En cierto momento, como su socio Pablo Escobar lo había hecho en Colombia, ofreció públicamente pagar la deuda externa del país. Los funcionarios hondureños pensaron que la oferta podría haber sido más que simbólica y en 1986 el entonces ministro de Finanzas, Reginaldo Pantin, consideró que el dinero de Mata Ballesteros sería bien recibido en nuestro país, ya que nos ayudaría a mejorar nuestra balanza de pagos. Los comentarios sobre el pago de la deuda externa ofrecen una mirada a la mentalidad de los gobernantes hondureños con respecto al capital ilícito. El capital ganado en el extranjero por Mata Ballesteros encajaba bien en el modelo económico del país. Él era, en cierto modo, un nuevo empresario que podría facilitar inversión extranjera directa y ofrecer miles de puestos de trabajo. Al contrario de lo que ocurrió con Escobar, su generosidad fue agradecida públicamente. En marzo de 1988, las consecuencias políticas del caso Irán-Contra habían devastado el apoyo político en Washington para la guerra de los Contras y comenzó a restablecerse. Casi 2 años después de fugarse de la cárcel en Colombia, el 5 de abril de 1988, cuando se encontraba en su lugar de residencia en Tegucigalpa, fue secuestrado por tropas especiales hondureñas y 4 alguaciles federales de los Estados Unidos. Lo llevaron a la base aérea estadounidense de Soto Cano, mejor conocida como Palmerola, ubicada en Comayagua, Honduras. Lo ataron de manos, le pusieron una capucha negra en la cabeza y fue interrogado bajo tortura, quemándolo repetidamente con una pistola eléctrica de alta tensión. Más tarde, fue trasladado en avión a República Dominicana, donde fue arrestado oficialmente por una orden pendiente de 1971. De allí fue llevado a los Estados Unidos y 24 horas después de su secuestro, Mata Ballesteros se encontraba recluido en la prisión federal de Marion, Illinois. Después de su secuestro, aproximadamente 2.000 manifestantes salieron a las calles de Tegucigalpa. Aparte, los diplomáticos de los Estados Unidos en Honduras dijeron que los disturbios no fueron en apoyo al señor Mata, sino como protesta por el secuestro de un ciudadano hondureño por cargos penales presentados por gobiernos extranjeros, una clara violación directa de la Constitución de ese país. Sin embargo, muchos dijeron que era porque Mata era muy querido y era visto como un Robin Hood en la nación centroamericana. Al final, unas 6 personas perdieron la vida y el anexo de la Embajada de los Estados Unidos en Honduras fue quemado en señal de protesta.
Los gobiernos de Honduras y Estados Unidos se apresuraron a decir que la protesta había sido organizada y pagada por miembros del narcotráfico, pero ni siquiera eso pudo borrar el mal sabor que todo el episodio dejó en la opinión pública nacional e internacional. Aunque nadie fuera de su abogado parece dispuesto a defender la posición de Mata, lo cierto es que, al final de la semana, era difícil saber cuál de los dos gobiernos se había equivocado más. Los hondureños, porque quedaron ante propios y extraños como simples títeres al servicio de un pacto secreto con Washington, o los norteamericanos, porque con esta maniobra han perdido credibilidad al respeto de las normas internacionales. Finalmente, fue llevado a juicio junto con otras 3 personas en el Tribunal de Distrito de los Estados Unidos en Los Ángeles. Mata Ballesteros fue acusado de cometer delitos de violencia en apoyo de una organización delictiva, conspiración, secuestro y asesinato de un agente federal. Durante el juicio, Cervantes Santos describió 4 reuniones en la casa de Barba Hernández, la primera de las cuales fue durante una celebración posterior al bautizo de la hija de Barba Hernández. Dijo que Mata Ballesteros estuvo presente en 2 de las reuniones. En una de esas 2 reuniones, un policía mexicano entregó expedientes policiales y dijo que pronto tendría la identificación de la persona que está causando el problema, que es un agente de la DEA. En respuesta, Mata Ballesteros dijo: «El silencio es oro». En 1988 impugnó su detención por motivos de violación. Sin embargo, la Corte de Apelaciones de Estados Unidos para el 9º Circuito rechazó su caso. El secuestro de Mata fue seguido por el del mexicano Humberto Álvarez Machain, acusado también de complicidad como Mata en el caso Camarena. Machain luchó su caso sobre la ilegalidad del secuestro, ganó y fue enviado nuevamente a México. Al igual que otros narcotraficantes notables en el caso Camarena, como Rafael Caro Quintero, Ernesto Fonseca Carrillo y Miguel Ángel Félix Gallardo, Mata fue condenado finalmente como uno de los autores intelectuales del secuestro, tortura y asesinato del agente de la DEA Enrique Camarena Salazar en Guadalajara, México. Además, Mata fue declarado culpable de operar una importación y distribución de cocaína en Van Nuys, California. El 26 de julio de 1990 fue absuelto del asesinato de un agente federal y posteriormente el jurado lo condenó a cadena perpetua. Mata está cumpliendo 12 condenas a cadena perpetua en el ADX Florence, un centro penitenciario de supermáxima seguridad cerca de la localidad de Florence, en el estado de Colorado. El día 31 de julio de 2014, por medio de un operativo organizado en conjunto con la Fuerza Tigre y la Oficina Policial de Investigación Financiera de la Policía Nacional de Honduras, la Unidad de Privación de Dominio de la Fiscalía Especial contra el Crimen Organizado, FESCO, y la Oficina Administradora de Bienes Incautados, OABI, se hizo un allanamiento de más de 15 propiedades. Las posesiones incautadas fueron compradas por Mata Ballesteros entre los años 70 y 80 mediante el tráfico de droga y posteriormente heredadas por Claudia, María Isabel y Ramón Mata, hijos del narcotraficante. Los bienes incautados son 10 casas en la colonia Los Almendros, contigua al Boulevard Morazán, una casa en la colonia Payaquí, una propiedad en Lajitas, Santa Cruz de Yojoa, Cortés, y 2 lotes en Lomas del Guijarro Sur, en la capital. De igual manera, se tomó posesión de la hacienda denominada Ganadería Villa Nancy S.A., Gabinasa, en San Esteban, Olancho, la cual fue constituida el 8 de junio de 1978 por Mata Ballesteros y Nancy Marlene Vázquez. En la hacienda se encontraron más de 200 cabezas de ganado. Y por último, la casa en la colonia América donde residía Mata Ballesteros hasta el día que fue capturado en 1988 para ser enviado a los Estados Unidos. Este inmueble contaba con varios lujos: piscina, cancha de tenis, grama en la parte frontal, antena parabólica y otros detalles. Las autoridades encontraron en la mansión a un ciudadano de nacionalidad colombiana que cuidaba la casa, aparentemente familiar de los hijos de Mata Ballesteros.
El 7 de diciembre de 2018, los Estados Unidos retiraron los cargos del asesinato de Enrique Kiki Camarena Salazar, por lo cual se espera que obtenga una rebaja de sentencia o su salida de la cárcel y regreso a su país natal, Honduras. Han pasado 37 años desde que Juan Ramón Mata Ballesteros fue llevado a los Estados Unidos. El tiempo, el encierro, las enfermedades y la soledad le han pasado factura al hondureño, quien se mantiene grave de salud. Debido a sus afectaciones, se encuentra en el Centro Médico para Prisioneros Federales de los Estados Unidos, en Springfield, Missouri. Está irreconocible, utiliza pañal, tiene el cabello largo y no tiene dientes. Hace 2 años, varios medios de comunicación informaron que había perdido la visión de un ojo por glaucoma, se mantiene con oxígeno de forma permanente y tiene problemas en la columna y las rodillas. Mata Ballesteros no puede comer debido a que tiene las manos paralizadas y ello le ha provocado la pérdida de casi 100 libras de peso. El abogado Marlon Duarte, apoderado legal de la familia, también declaró que, en una de las visitas que le realizó en una prisión en Los Ángeles, pudo comprobar el deteriorado estado de salud de Mata. Por eso le estoy suplicando a la señora presidenta que me pidan de vuelta mi país, porque me acusaban de un crimen que yo no cometí. Señora presidenta, en nombre de mis nietos, hijos, hermana familia, espero que usted me dé una gran ayuda. Hoy, el hombre que una vez desafió a 2 gobiernos y sacudió a la DEA, yace en una celda, consumido por el tiempo y la enfermedad. Su cuerpo se debilita, pero su nombre sigue resonando en la historia del narcotráfico. Gracias por acompañarnos. No olvides suscribirte y activar la campanita. Si te gustó esta historia, no te pierdas el próximo video que te hemos dejado en pantalla. Haz clic y sigue explorando todo lo que tenemos para ti.